no es tiempo de volver atrás. El tiempo se acorta y es para seguir caminando, mirando como lo invisible, como dice la palabra, creyendo en que Dios hará. Amén. Pues tenemos por aquí a una invitada que la conozco hace 21 años. Mi esposa tiene la palabra en la noche de hoy. Bendecidos y prosperados sean todos. Dios les bendiga. Qué bueno verles. Gracias. Se pueden sentar. Oraciones, estoy mucho mejor. Gracias al Señor por los cuidados de nuestro pastor, por sus oraciones, por todo el amor que Dios siempre nos da día a día. Amén. Aleluya. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús esa misma noche que fue entregado? ¿Cuál fue el mensaje que quiso Jesús enfatizarnos, que no nos olvidáramos? ¿Qué fue aquello tan importante que dentro de todas las enseñanzas que Él dio en su ministerio, quiso enfatizarnos? Y no solo lo que dijo, sino lo que hizo. Porque como buen maestro que es, el maestro de maestros, Él usó el modelaje para enseñar lo que decía. En su infinita sabiduría mostró, hizo algo que nadie esperaba. Esa misma noche tan solemne que iba a ser crucificado y glorificado, ¿qué hizo Jesús y por qué lo hizo? Jesús lavó los pies de sus 12 discípulos. Y para conocer los hechos, debemos de entrar a esa cultura, debemos de entrar a conocer el por qué ellos hacían ese acto, conocer qué significaba para ellos lavarse los pies. En ese tiempo se caminaba mucho, era un camino polvoriento, se compartía con animales domésticos y ellos usaban sandalias mayormente. Así que el lavarse los pies era algo típico de las personas por higiene, para mantener limpio la casa, el hogar. Solo en las casas que había sirvientes, pues le daban la toalla, el agua y también le lavaban los pies. Pero si no, era un acto general que hacían frecuentemente de hospitalidad, donde le daban agua, toalla y la persona se lavaba los pies. Era un gesto general en toda esa área, en todo lo que era Medio Oriente en general. Pero el hecho de que lo hiciera el Hijo de Dios, eso fue lo que cobró mayor significado. Saber que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien ahora desciende a lo que se puede decir un acto bajo, porque lo hacen típicamente los criados, la servidumbre, y se levanta de una cena y comienza a lavar los pies de sus seguidores. Ahí Jesús estableció una nueva forma de liderato, una nueva clase de líder, el líder siervo, donde no solo asumió el papel de siervo, sino que muestra una seguridad de quién es Él, una seguridad de qué es lo que Dios quiere que Él haga. Y hizo lo que hizo cuando lo tenía que hacer. Se inclinó siendo el Rey de Reyes. Vamos a leer Juan 13 del 1 al 11. Recordando que en el Evangelio de Juan predominan los 7. Recuerden que están las 7 señales, los 7 yo sois. Y aquí no es una excepción, aquí van a ser 7 acciones en el lavamiento de pies. Y vamos a ver cada una de ellas qué significa
qué significado tan profundo nos quiere decir Jesús. Juan 13, del 1 al 11. Permítanme por aquí. Lo que buscan aquí. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Ahí lo tenemos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Así que ahí Jesús establece lo primero, Él se levanta de la cena. Se supone que antes de entrar a la casa, como habíamos dicho que era uso y costumbre, pues la gente se lavara los pies. Pero entraron todos y ninguno de los discípulos tuvo la iniciativa. Entonces Jesús, como buen maestro, aprovecha la oportunidad y se levanta Él para lavarle los pies a sus discípulos y darle la gran enseñanza. Él es quien se levanta de la comodidad de un ambiente de una cena para servir las necesidades de otros. Un momento completamente fuera del código, porque lo que se espera es que la gente simplemente lo hubiera hecho de rutina al entrar. Los pies deberían de ser lavados antes de entrar a la casa, pero no a la mitad de una cena. Así que Él se levantará por el servicio, por sacrificio, por amor al mundo, mirando a los demás y no a Él mismo, fuera de todo protocolo. La segunda acción es poner a un lado el manto. Jesús echa a un lado su divinidad. Se desprende de su realeza para servir. Él pone su vida a un lado. Lavar los pies no es el peor acto, ni tampoco es el mejor. Es simplemente la obediencia a la voluntad de Dios. En Filipenses 2, 5, 7 nos lo dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa mismo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. A Jesús le molestaba su manto para lavar los pies. Se desprende de eso que no necesita, que por muy bueno que sea, no lo necesita en ese momento para hacer lo que tiene que hacer. Lo tercero que ocurre
es que toma la toalla. Toma la toalla significa servir. Servir, esas son las herramientas del servicio. Desecha el manto y toma la toalla. Pone su vida de forma libre y voluntaria por sus ovejas y después vuelve a tomarla. Jesús elige servir. No aspira a otra posición ni comodidad. Por eso es que ha venido. La misión es sinónimo de una toalla y no de un manto. El cuarto es ceñirse. Ceñirse, sabemos que asumimos rápido, lo que pensamos es cuando se ciñe el sillín en un caballo, que es alrededor, o cuando nos ponemos un cinturón bien grande, como que nos estamos ciñendo a ese traje. Pues en ese caso nosotros nos amoldamos, nos ajustamos, eso es lo que significa ceñir. Jesús se ciñe al camino, a esa hora no agradable, se ciñe, se ajusta a la voluntad de Dios. No habla de sí, sino que oye al Padre. Está estableciendo, esa es una postura, Él está estableciendo como un ejemplo de vida. Nos dice que no nos ciñamos a nosotros, a nuestros planes, sino a la voluntad de Dios. El quinto que hizo, la quinta acción fue echar agua. Le está limpiando los pies y el agua representa al Espíritu Santo. Jesús estará ya por poco tiempo y en breve va a tener que, estas son sus últimas palabras, en su último mensaje, antes de partir con su Padre. Y derrama el Espíritu permanentemente en ellos. Esa agua viva que corre en cada uno de nosotros es la que nos fluye en nuestras vidas y con el Espíritu Santo contamos día a día para guiarnos en nuestro caminar. Luego es lavarle los pies. ¿Saben? Cuando Pedro menciona eso es que ellos le chocaban mucho el hecho de que él, siendo el maestro, el rabí, baje a esa posición. Estaban escandalizados. Cuando le comienza a lavar los pies, quiere decir que es solo los pies, porque el resto ya ellos estaban santificados, ya ellos estaban apartados con él. Y son los pecados del día a día. Gloria a Dios. Son los pecados diarios, por eso nos lava los pies Jesús todos los días, porque día a día cometemos pecados y Él nos tiene que lavar todos los días. Es un proceso, por eso dice comenzar a lavar. Lo hará siempre por su misericordia hasta que estemos en su presencia. Y la séptima acción es secar los pies para que estén entonces ya preparados para el camino de la misión que estaban hablando al empezar el culto, en donde ellos van a comenzar la hora de los discípulos. Ya la hora de Jesús estaba por acabar y estaba completando su misión aquí en la tierra. Pero ahora comenzaba la de los discípulos, que luego de más de 2000 años es la nuestra. Para que podamos salir a servir al mundo. Pero ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Cuál era el mensaje que Él quería enfatizar dentro de todas las enseñanzas que Jesús nos dio a través de todos esos 3 años que anduvo con los discípulos? ¿Qué era lo que Él quería recalcar, que no se nos olvidara? ¿Qué son las últimas palabras antes de Él partir a esa pasión de decir, espera, no se le olvide esto, por favor? Y en su infinita sabiduría hay 4 razones por las cuales Él hizo este acto. La primera es dar testimonio de su amor inmenso. Él profesaba y lo dice así mismo en la palabra. La Escritura nos lo da claramente. Lo dice al inicio del capítulo 13. Dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Es la manera de Jesús decirle, porque los amo, quiero que ustedes nunca olviden esto. Y recuerden que en Juan 13:35 dice que en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Ese es el nuevo mandamiento que Dios nos da. Así que lo otro es darnos un gran ejemplo, y yo creo que todos estamos claros de eso, de humildad. Humildad. Humildad es lo que nos va a marcar a nosotros. No es que mira qué humilde esa persona, es que el cristiano tiene esa insignia, esa marca. Tenemos que ser notables en esa cualidad. Tenemos que ser, si era humilde, debería de ser cristiano. Porque esa característica la tuvo Jesús desde antes de nacer. Él está recordándoles, quiere enfatizarles, pero toda su vida estuvo enmarcada por humildad. Desde antes de nacer, ellos estuvieron desesperados, corriendo, escapando, porque iban a matar a los primogénitos. Imagínense ustedes con el matrimonio, la esposa, a punto de dar a luz, corriendo a otro lugar, dejando su hogar, dejando sus pertenencias, dejando todo lo que habían preparado para partir a un lugar extranjero que no conocen ni saben dónde van, y desesperados porque los pueden alcanzar. Esa fue la escena en que Jesús nace. Y no solo eso, que no había lugar, estaba todo lleno. Y Él nace en un pesebre, donde los testigos, más que humanos, eran animales. En las condiciones que diría un médico, no estériles. Cuando un bebé nace fuera de lo que es el hospital, pues hay unas consecuencias, hay unos problemas, pero eso era lo de menos, porque había gracias Emanuel, había muchas otras cosas más. Había una ansiedad, había un desespero, había un correr, y encima de eso ella no tenía un lugar donde dar a luz. Él estuvo en una infancia en un lugar fuera de su país. Supo lo que era pobreza. Vivió rodeado, viendo maltrato y opresiones de los más ricos contra los pobres. Jesús no tuvo su cabeza donde recostar. Y tuvo una muerte tan injusta y tan cruel y tan inhumana que no podemos imaginar. Ese fue el ejemplo de humildad más grande que podamos imaginar. Y así fue marcada la vida de Jesús. ¿Saben? Se esperaba que viniera el rey, el Mesías, con bombos, platillos. La imagen de rey que tenemos, los reyes de Europa, de Inglaterra, de España, oro, lujo, es todo lo contrario. Saben que Dios tuvo el perfecto control de todas esas circunstancias en que Jesús nació, en la época en que nació, donde el gobierno romano era el más cruel, despiadado y preparado para mortificar en una muerte. Ahí Dios lo permitió. No fue casualidad. Humilde. Nadie utilizaría humilde como una cualidad para un rey. Es una contradicción. El rey es muy humilde. Pero es que nosotros somos contracultura. Es que Jesús vino a cambiar los protocolos,
Es que Jesús vino a decirnos que tenemos que ir en contra del mundo, en contra la corriente. El que cree que va a servir, el que cree que va a reinar, primero tiene que abdicar. El que cree que va a que lo sirvan, primero tiene que servir. Él nos enseña que nosotros aquí en la tierra, lo importante no es impresionar a nadie, ni tampoco buscar reconocimientos de nadie, sino que con el servicio, la entrega y la humildad podamos dejar ver a otros el amor de Dios. Él nos enamoró con su humildad. Él no nos impresionó, no nos quiso impresionar con su poder y su autoridad. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Él nos enamoró con su humildad, con su amor, con su servicio. Entonces, tenemos ahora que el mismo Salvador nos explica por qué lo hizo. En Juan 13, 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Lo puedo leer ahí, perfecto. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa. Volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Tenemos claro que el mensaje no es exactamente que Él nos quiso decir, era que nos laváramos literalmente los pies. Hay algunas iglesias que lo hacen. Jesús nos dio 3 cosas que quería que recordáramos de Él. La primera era establecer el bautismo, que nos bautizáramos y que bautizáramos a otros. La segunda, instituyó esa misma noche la Santa Cena. Y la tercera, el lavamiento de pies. No es que literalmente lo hagamos, aunque algunas iglesias lo hacen, porque no es un acto de hacerlo una vez al mes. Es un estilo de vida, es nuestra insignia de humildad que tiene que estar siempre para servir. Es nuestra forma de decir, soy hijo de Dios. Es la forma de decirle al otro, Dios te ama. Es la forma de ser seguidores de Cristo. Tenemos claro que Dios nos ha amado con amor eterno. Tenemos claro que desde el principio Dios nos amó tanto que desde que Adán pecó ya Él nos estaba dando a la salvación. Ya Él nos estaba dando a Jesucristo como el prototipo del Evangelio. Nos lo dice así mismo en Génesis 3:15. Pero ¿por qué nos cuesta tanto entender este mensaje? Supongo que es por nuestra naturaleza caída. Sin querer, naturalmente no nos fluye el que tengamos que estar pendiente más al otro que a uno mismo. Quizás no nos fluye naturalmente que tengamos que estar pasando por el anonimato cada vez que ayudemos a alguien. Estar dispuestos a simplemente ser invisibles algunas veces cuando quisiéramos algún reconocimiento. Pero es servir y lo decimos y lo entendemos. Pero muchas veces preferimos que nos sirvan y se nos olvida que es
nosotros el mandato que tenemos de Jesús, que sea mucho o sea poco, hay que hacer lo que Dios nos manda hacer. Entonces, no lo hacemos por coronas, no lo hacemos por alguna recompensa que nos puedan dar. No, lo hacemos por gratitud, porque Él nos amó tanto y nos dio tanto a cambio de tan poco, que cómo no hacerlo, es lo menos que podemos hacer, es eso, es servir en humildad. Y saben, la humildad es la que abre las puertas. Con humildad se logra todo. Con humildad tú hablas, con humildad tú enseñas, con humildad tú corriges, con humildad tú recibes crítica, con humildad se hace todo. Es la forma en que Dios nos quiere enfatizar que bajo todas las circunstancias que el Hijo de Dios vino a esta tierra, como les dije, siempre Él gritó, aún sin hablar, aún sin haber nacido, ya estaba la palabra humildad. Un Dios humilde. El Evangelio nos dice todo lo opuesto al mundo. Para vencer hay que rendirse, para reinar hay que abdicar, para ganar hay que perder, para vivir hay que morir, para entender hay que obedecer, para ver hay que creer y en ocasiones, en lugar de sobresalir, hay que ser humillado. Horas antes de entregarse a Jesús, los apóstoles comienzan a discutir, a ver cuál va a ser el mayor entre ellos. Jesús, que va a dar su vida por todos, quiere enfatizarles esto, porque ellos como que no se enteran de lo que va a pasar de ahora en adelante, de la historia que va a pasar de ahora en adelante, y no quiere que lo pasen por alto. Así que nuestro Señor nos enseña que con humildad sirvamos para demostrarle a otro cuánto Dios le ama. Y el que murió por nosotros, el que nos perdonó, el que nos salvó, el que nos redimió, nos dice estas últimas palabras, que no las olvidemos, sabiendo que no son últimas, que siempre estuvieron en su vida impregnadas, humildad. Pero nos las quiere recalcar con un acto que nunca se nos puede olvidar, con un acto que quedó grabado en la vida de esos apóstoles y que de hoy en adelante estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. El Evangelio que tenemos ha costado sangre, vidas, y lo atesoramos, porque es el amor de Dios que nos ha alcanzado más de 2000 años. Nuestra vida es por el otro. Ser siervos, con corazones humildes, dispuestos en todo tiempo. El domingo dijeron un versículo precioso y quiero recordarle. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y luego en Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Así que es un deber hacer el bien, servir, si podemos hacerlo. Y en eso yo me he encontrado. Y les confieso que hay veces que me veo que digo, pues, a mí no me toca, eso le toca a la otra persona. Y no, tenemos que ser proactivos y decir, si yo lo puedo hacer, soy responsable de hacerlo. Si lo puedo hacer, aunque no me toque, lo puedo hacer, soy responsable de hacerlo. Tenemos que ser proactivos, hacer lo que Dios nos manda hacer, porque al fin y al cabo, Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. A nosotros no se nos ocurren esas ideas. Todo lo bueno y agradable y perfecto viene de Dios. Y si Él lo dice, hay que hacerlo, hay que cumplirlo.
Así que en ese sentido hay 4 puntos que quiere el Señor Jesús recordarnos. Primero, nos enseña a que nos desacomodemos del lugar donde estamos, que nos desprendamos de todo lo que molesta para hacer lo que Él nos manda hacer. Que tomemos las herramientas de servicio que tenemos, que hay que tomar, y que ayudemos a otros a que lleguen donde tienen que llegar. No solo creamos la palabra de Dios, no solo la confesemos en nuestros hermanos, sino que también lo mostremos con nuestros actos. Seamos actos, seamos vivos hijos de Dios, sirviendo. ¿Cómo demostrarle a los demás? Es a través de nuestro servicio, pero decirlo en humildad, hacerlo en humildad. Solamente les quería comentar el Señor Jesús murió por nosotros. Es el mayor ejemplo de amor, de humildad, porque se hizo hombre para llegar a nosotros, para alcanzarnos, para decirnos que nos amaba y que sí se puede vivir aquí como Él quiere que vivamos. Él es el mayor ejemplo, no solo de humildad, no solo de amor, sino de entrega. Entreguemos nuestra vida a Él en lo que Él nos mande a hacer, sea poco, sea mucho, sea algo que no eran nuestros planes, pero hagámoslo porque es su voluntad. Y si es su voluntad, es la perfecta y ahí queremos estar. No nos quedemos cabizbajos porque no se cumplieron nuestros planes. No nos quedemos frustrados porque no se dio como yo quería. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente. Quitémonos a nosotros mismos de obstáculos, a nuestros propios esquemas mentales, a nuestros propios planes. Y dejemos la liberalidad de Dios en nuestra vida, que nos use con liberalidad, que nos dejemos usar por Él, que nos dejemos lavar los pies a diario, que nos dejemos simplemente ser útiles en el servicio a Él. Solo esto nos hará ser suficientes, porque Él es el suficiente en nuestra vida. Nada más podrá llenarlo. No habrá un trabajo, no habrá unos viajes, no habrá unos proyectos, no habrá un currículo en la iglesia, no habrá nada que llene como llena la satisfacción de hacer lo que Dios nos manda hacer. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Estar dispuestos, estar alertas, siempre listos, oyendo lo que Él quiere que oigamos, que es su voz, viendo lo que Él quiere que veamos, que es su visión, su enfoque, y poder hacerlo. No quedarnos ahí congelados, no quedarnos ahí, es que yo no puedo, es que es mucho. Hazlo, Dios te va a apoyar en el camino, pero tenemos que empezar a caminar. Dios te va a dar, nunca te va a dejar en vergüenza el Espíritu Santo y siempre va a estar ahí glorificándose en medio de tu obediencia. Pero caminemos, hagámoslo y veremos la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Excelente.
Interesante este versículo, ¿verdad? El versículo 5 de Juan 13. Y les leo porque es importante que recalquemos y entendamos en la profundidad y la dimensión de la estatura de quien hizo esto, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, luego puso agua en una vasija, ¿verdad? Y sabemos que espiritualmente se refiere al Espíritu Santo, ahí no hay ninguna duda, que se vertía como un río. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarnos con toalla como que estaba ceñido. Quiero detenerme en esto porque es que esto es tan importante, porque al que estaba ceñido, se quita la toalla, quiere decir que hay un significado en el servicio de la toalla. Y es que la transformación física de una toalla, estar ceñida al cuerpo, se refiere a la transformación dimensional de un cuerpo físico hacia un cuerpo espiritual. La profundidad de esta transformación espiritual nace del corazón del hombre cuando el hombre es redimido por el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro le dice, no es posible aceptar yo que tú me laves los pies siendo tú el maestro, Rabí. Quiere decir que Pedro todavía no había recibido la transformación de la redención. Y eso es algo que lo tenemos que ver, porque nosotros recibimos el Espíritu Santo y somos redimidos en la medida y forma que permitimos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Pero en ese momento transaccional de tiempo y espacio, para él entregarse a la crucifixión, que el viernes vamos a hablar, invite gente, este viernes a las 9 de la mañana va a estar bien bueno. Es mañana, lo digo como si fuera lejos, mañana. Usted va a darse cuenta que la transformación que nos está hablando aquí el Señor, la hizo instantáneamente a través de una decisión de servir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros somos transformados para el Espíritu Santo y decidimos dejar que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, entonces esa transformación hace que el espíritu de servicio cree un denuedo en nuestro ser con una entereza de carácter más allá de lo que normalmente una persona no redimida haría. Siempre respetando la integridad de esa persona sin interferir en las cosas de intimidad de esa persona con un servicio ameno, puro, limpio y sin mancha. Y sin ningún interés de que nadie se entere de nada. Y esto es muy importante porque cuando analizamos la forma en que Jesús lo hace, vemos un significado espiritual extraordinariamente grande. Y cuando usted traduce eso a una relación de verdadera humildad, nos preguntamos, ¿por qué yo me molesto tan fácilmente por las tonterías que pasan? ¿Por qué yo me molesto con fulano, sutano, mengano y perencejo y hasta siento deseos de no ir a la iglesia? Yara me dijo algo, no le abundó en el tema, pero se lo dijo. Yo creo que esto ocurre por la naturaleza carnal de nosotros, caída. Esa naturaleza carnal caída, todo la tenemos detrás de la oreja continuamente. Pero ¿sabes qué? Todos los días tenemos que pisarla, someterla a la obediencia y permitir que la redención que hemos recibido se mantenga vigente. Por eso digo que somos salvos arrepentidos a diario. Y si nosotros no practicamos esto, vamos a tener la dificultad de que no vamos a crecer y nos vamos a acomodar en lo que tenemos y no nos desarrollamos. Y ahí es donde usted ve que hay gente que pasa 20 años en la iglesia y no hace nada por la gente, por la iglesia. No hace nada por evangelizar, no hace nada por ayudar, no hace nada. Y es que han decidido quedarse en el plano retrógrado de la antigüedad y la comodidad que no te hacen crecer a la estatura de un varón perfecto. Cuando nosotros decidimos hacer para el Señor, pues Dios usa gente ocupada para hacer cosas de ocupación mayor. Quiere decir que Él no va a usar gente que está cómoda en la casa. Él no va a usar gente que no tiene nada que hacer y me quedo aquí a ver qué pasa.
No, ¿sabes qué? Dios no te va a usar nunca. Tú tienes que decidir involucrarte en la profundidad de la intención que el Espíritu te llamó. Porque cuando tú te involucras en esa intención que se llama redención, entonces tú estás metiéndote con Dios en la profundidad de intimidad y Dios te empieza a usar. La gente quiere recibir revelaciones y lo primero que yo le pregunto, ¿cuántas horas le dedicas tú a conversar con el rey? ¿Pero cómo? Sí, a conversar como te lo estoy diciendo yo aquí ahora. No, porque él me tiene que, yo quiero que me revele, tú quieres esto, tú quieres lo otro, tú quieres esto. Ahora, ¿le has preguntado a Dios lo que Él quiere que tú hagas? O sea, tú quieres mandar al jefe cuando tú eres el subalterno. Vamos a ponerlo claro. Y el problema que tenemos es que la gente lo que sabe es hablar de las quejas, de lo que no tengo y no mira lo que tiene. ¿Por qué las personas es así? Porque las personas mayormente son así porque no han entendido la grande redención que han tenido y el pago grande que han pagado por su vida. Cuando las personas entran a la profundidad de este conocimiento, entonces ponen interés en las cosas de Dios, se meten en la dimensión profunda y empiezan a recibir revelación. Pero si la persona va con unos intereses personales antes que los de Dios, tú le estás diciendo al jefe lo que tú quieres que el jefe haga en lugar de escuchar lo que el jefe quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que fuimos comprados por un precio muy grande, un precio que nadie lo puede pagar. Ni siquiera una madre, que es lo que más se acerca en un amor por un hijo, puede pagar el precio que Jesús pagó por nosotros. Y el amor de madre es grande, más que el de los padres, que consta en acta. Yo lo reconozco. Lo que hace una madre, jamás un padre lo puede hacer. Y no es que seamos menos. Es que hay una condición anémica constitucional de una criatura albergada dentro de un vientre que le da un sentido de pertenencia y una amplitud mayor para un desarrollo de un amor más grande. Por eso es la diferencia. De hecho, hasta neurológicamente, las mujeres tienen una capacidad del cerebro más grande para amar que nosotros los varones. Nosotros somos secos al lado de ellas. Y no es que nos estemos despreciando, pero hay que reconocer que Dios en su creación puso la mujer como corona de la creación. Entonces, cuando miramos esto en la profundidad esto es bíblico, hermano. Lo que pasa es que si me pongo a citarle Biblia, nos jubilamos aquí buscando. Pero esto es bíblico. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nos damos cuenta que el amor que más se parece al de Jesús por la humanidad caída es el de una mujer con un hijo. Interesante, porque nosotros tenemos que entender que esta profundidad en una dimensión práctica requiere que nosotros entendamos la naturaleza de que aquel que murió en la cruz fue lo suficiente grande e irreconocible e incalculable, y no hay palabra para describir lo que él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando nosotros entendemos esto en la profundidad, en la dimensión, en la altura, la estatura y la anchura, como es la cruz, ¿verdad? Y tú sabes que él ha hablado de esto. Entonces empezamos a tratar de ver cuán grande es él, y ni siquiera sacando las primeras hilachas de la cebolla, las telitas de la cebolla, para entender, rompemos en llanto. Aún los varones. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha pensado el porqué de eso? Sencillo. Oiga esto bien. Entonces, para conocimiento, crecimiento, a la altura, anchura y estatura, que es la cruz. La constitución del DNA de nosotros, original, fue contaminada en el huerto del Edén. Tenemos un DNA animal, punto. No le dé más vuelta. Y un animal irracional, siendo racional nosotros porque tenemos cerebro. Pero esa parte está dormida hasta que entra el Espíritu Santo en nosotros. Cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, entonces empezamos a despertar las áreas que estaban dormidas aquí, en el cerebro. La Biblia llama corazón.
Entonces, cuando despertamos esa profundidad, el DNA que estaba incompleto o destruido parcialmente por el pecado, empieza a reconstruir el armamento del DNA espiritual para la formación del hombre espiritual y la mujer espiritual. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia ha sido dormida y paseada en las laureles y se ha olvidado de esta realidad. Y cuando usted le toca una pregunta, decir, hay una persona en la que avanza y en aquello y lo otro y no tengo y hago esto y habla de aquello y habla del otro. Usted le pregunta, sencillo, ¿cuántas horas tú dedicas a relacionarte con Dios? Yo no le estoy diciendo que usted tenga que dejar de trabajar para hacerlo, pero hay tanto tiempo libre para hacerlo cuando usted organiza la vida que usted se da cuenta que el negligente es uno, no es Dios. Entonces, cuando más usted se relaciona con Dios, ese DNA espiritual se va a integrarse en la formación original que era desconocida para nosotros, porque no éramos redimidos. Pero la redención es diaria y en la medida que dediquemos tiempo, ese DNA espiritual se va formando en nosotros y es lo que la palabra te dice, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, Cristo Jesús. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tiempo le dedicamos? ¿Con qué alimentamos nuestra alma? ¿Con quejas, con llanto, con angustia, con soledades, con ansiedades, con depresiones? No. Todos los días los seres humanos pasan por depresiones. Todos los días los seres humanos pasan por ansiedades. Todos los días tienen que enfrentar los miedos. Todos los días tienen que enfrentar la incertidumbre. Todos los días tienen que enfrentar negatividad de la gente. Pero ¿sabes qué? El DNA espiritual de nosotros está por encima de esas cavernícolas identidades que acabo de mencionar de personas mediocres. Mire cómo estoy diciendo, ¿por qué mediocre? Porque el pensar de esa manera no te deja a ti superarte para salir a la actitud de un varón perfecto en Cristo Jesús, que es una estatura superior, donde el DNA espiritual te une con el Padre y son uno a la misma vez con ellos, como el Padre lo es con su Hijo, que está sentado a la diestra. Somos uno juntamente con Él. Pero para que eso ocurra, tenemos que dedicarle tiempo a Dios, sometimiento a la voluntad de Dios, obedecerle a Dios y no cuestionar lo que Dios dice que hay que hacer. La iglesia está perdida, pero porque le da la gana. Los pastores están predicando un evangelio equivocado. ¿Por qué? Porque quieren un evangelio donde la gente sea próspera materialmente, como si eso determinara la salvación. Y no es que Dios no te prospere, Dios nos prospera, pero no es lo principal, eso es una añadidura. La verdadera prosperidad de nosotros es espiritual y las demás cosas serán añadidas. Pero si no buscamos el DNA espiritual de Dios se forme en nuestro corazón, en nuestro carácter, seguimos recogiendo demonios y somos presas de demonios. ¿Sabe cuando nuestro DNA se forma espiritualmente en guerra? Se forma y se fortalece. Le permitimos a Dios que nos dé la estructura para triunfar en medio de la adversidad. Nos da la oportunidad de hacer la guerra y ser victoriosos. Pero si no lo hacemos, entonces nunca saldremos del hoyo. Por eso la iglesia no tiene poder y autoridad hoy en día. Porque no se dedica a profundizar en la palabra, no se dedica a escudriñar la palabra, no se dedica a orar la palabra, no se dedica a venir a los cultos de oración. La iglesia tiene que tener la autoridad para ellos mismos decirle, te va fuera demonio en el nombre de Jesús. Punto y se acabó. Al mismo abismo y sin retorno ya. Y la iglesia somos tú y yo. Si nosotros nos metemos en la profundidad, Dios va a poner un poder sobrenatural para estos tiempos, que lo sobrenatural será común y corriente naturalmente. Y está equipando a la gente para hacerlo, porque dentro de la iglesia hay gente que anhela eso. Y por causa de la búsqueda insaciable y de una relación intrínseca continua, no mirando el pasado, no mirando lo que no tengo, no mirando lo que estoy viviendo, no mirando las dolencias que tengo,
Porque si yo le encuentro las dolencias que yo tengo, hermano, no acabamos en la lista. Mire, yo estoy hablando porque Dios quiere que yo hable. Pero yo ahorita no podía hablar. Una congestión bien brutal. Pero ¿sabes qué? No me importa. Yo agarré el micrófono y Dios lo hizo. Y así es que tenemos que hacer. O sea, no es lo que yo piense, no es lo que yo tengo miedo de que pase, como a Job. Lo que me temía me pasó. Pues exactamente porque lo temía tienes que pasarlo para que veas que lo ibas a superar en medio de la adversidad. Tuviste que pasar por lo que tuvo que pasar. Que perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos, menos su esposa. Que hasta maldijo a Dios, muérete, maldice a Dios y muérete, le dijo al esposo de Job. Pero Dios le permitió a ella ver la grandeza del poder de Dios y dejarla viva para que ella supiera quién era el Dios que Job le servía. Y nosotros tenemos que vivir estos ejemplos, hermano. Porque si nosotros no estamos dispuestos a superarnos en medio de la adversidad, si no estamos dispuestos a decirle sí y amén, no porque no veo, no porque no siento, no porque me dijeron, no, es que Dios dijo y será. Y yo le creo y sigo caminando. Y ahí es que tenemos que aferrarnos. Porque la mentalidad del creyente tiene que creer para poder ver. No es ver para entonces creer, porque esa no es la mentalidad. Y el problema de la iglesia hoy en día es exactamente ese. Quieren justificar lo injustificable, quieren vivir de la manera que quieren vivir y quieren que Dios le dé su bendición. No. Como yo siempre les digo a ustedes, no deposites en el banco a ver si cuando vayas a sacar el dinero hay dinero. No lo va a ver. No lo va a ver. Y exactamente es la vida que llevamos. Cuando usted pregunta, mira, tengo este conflicto aquí, tengo este conflicto acá, me pasa aquello, y usted se pregunta, ¿cuántas horas le dedicas a hablar con Dios? Pero yo no vengo a hablar de eso, yo vengo a hablar del problema que tengo. Pero es que la raíz del problema no está en el problema, la raíz del problema está en ti. Y ahí es donde la puerca se le antorcha el jabo. Sí, queremos familias funcionales, queremos matrimonios funcionales, queremos una vida de coidonía, pero ¿qué estás haciendo con el que la puede dar? Y el primero que tenemos que someternos somos nosotros. Si nosotros no nos sabemos someter a la voluntad del Creador, queremos gloria. No, eso no es así. Cuando tú veas que hay mucha gloria, busca la historia de sometimiento, de obediencia, de sufrimiento, de no cuestionamiento y de someterse todo el tiempo. Cuando caminas en esa bendición, entonces vas a ver la gloria. Y eso es importante que lo entendamos, porque queremos gloria, pero no buscamos la raíz de esa gloria que está en Él. Queremos intelectualizarlo, queremos gozarlo a la manera que queremos, pero no queremos pagar el precio. Si no pagamos el precio de conocerle al que lo puede dar todo, nada tenemos. Por eso yo siempre le digo, por cuanto lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y sin Él nada tenemos. Y eso no es fanatismo religioso, no, eso son realidades contextuales, porque cuando usted está completo, es cuando su DNA espiritual está vinculado activamente en Él. Ese DNA espiritual me refiero exactamente a la forma de pensar, hablar, ver, escuchar, sentir y sobre todo manifestar su amor. Simplemente el estar con la coidonía correcta, el estar cimentado con Él en lo que Él quiere que hagamos, el estar en comunión con Él 24/7, nos va a dar todo lo que debemos de necesitar. Y esto no es una locura, es un hecho real. Porque todo lo que se gesta en la tierra, en el cielo, ocurrirá en la tierra. Y primero tiene que ocurrir en el cielo para que se manifieste en la tierra. Si no, no puede haber bendición en la tierra. Y usted se va a distraer con todas las cosas menos las que son las de Dios. Se va a distraer con el mundo, con el trabajo, con las deudas, con las enemistades, con los pleitos, con todas las cosas que el enemigo pone. Pero cuando usted se dedica a Dios y lo pone en primer lugar y se sostiene en primer lugar a Él, todas las demás añadiduras le serán añadidas, porque ya el DNA espiritual, que es el que produce todo lo que ocurre, está conectado con el autor y el dador de la vida, que es nuestro amado Señor.
y Él está resucitado reinando en los cielos. Que esto es importante. La iglesia neotestamentaria se tiene que mover en la dimensión espiritual de resurrección. Cuando hablamos esto, es una dimensión sobrenatural de poder y autoridad que en medio de cualquier adversidad, orando, ocurren las cosas sobrenaturales. Y común y corrientemente ocurran. La iglesia tiene que moverse en esa dimensión de señales, milagros, prodigios, portentos, liberaciones y sanidades. Si la iglesia no se está moviendo en esa dimensión, es que el DNA a nivel pastoral está fallido. Mira cómo lo estoy diciendo y me estoy señalando a mí. ¿Por qué? Porque nosotros procuramos hacerlo así. Por eso es que yo pido que la iglesia lo haga así. Y yo soy emergenciólogo, sí, me gusta ayudar primero y Ricardo me lo dice que soy más rápido. Es verdad, yo tengo ese defecto, pero ya Dios me hizo así. Porque antes de conocerle a él, mira, voy a contar esto y con esto cerramos. Siempre me acuerdo de esto del capitán Chévere. Era un policía que le pegaron un tiro en Sabana Seca y ese tiro entró por el abdomen y viajó, en lugar del área derecha donde entró, viajó hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, se perforó el pulmón del lado contrario a donde se disparó el arma. Una cosa bien rara, porque tenía que poner un tubo de pecho ahí y eso era rápido, porque el tipo se estaba muriendo. Así que yo lo único que hice fue poner las dos manos, y no conocí al Señor cuando pasó esto, me tenía que hacer la cirugía. Puse las dos manos en el pecho y a lo poquito que él podía respirar sentí matidez en uno y el otro que estaba hueco. Y dije, el que está matidez es el lado contrario. Y cuando volteé con la mesa de cirugía al lado contrario, los médicos ayudantes y las enfermeras hicieron así. Esto significa que no te voy a ayudar. Me dejaron solo. Y el anestesiólogo me hizo así con los ojos. El anestesiólogo es jefe de sala, siempre. ¿Qué vas a hacer? Y yo, bueno, tengo que entrar, este pulmón me dice, pero el tiro no está ahí. Pues dale. El único que se quedó conmigo fue ese médico, el anestesiólogo, y yo hice todo. Cuando pongo el bisturí y abro, sale la sangre, la recojo, le meto un tubo y el tipo volvió en sí y le digo, ahora tose. Y empezó a toser y la sangre a llenarse en esos galones y a expandir el pulmón. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios, aunque yo no le conocía, yo le había pedido que me permitiera estudiar medicina para servirle a él. Y lo bueno de esto es que le pedía servirle a los pobres antes que a los ricos. Y esa era mi oración. Permíteme graduarme. Y el que usted ve aquí, yo me gradué con miles de sacrificios económicos porque mis padres no podían pagar la carrera. Y con mucha gloria y honra porque les amo y están en el cielo. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que yo sé lo que es desayunar y quedarse sin almorzar. Y yo sé que es almorzar y quedarse sin desayunar y sin comer hasta el otro día. Y eso no me hizo menos que nadie. Y seguí hacia adelante. Quiere decir que cuando tú tienes una promesa y aunque tú no hayas creído todo porque no conocía. Pues imagínense, yo vengo a la iglesia católica. ¿Qué conoce Dios en la iglesia católica? Por amor a Dios. No conocemos nada. Sencillamente, pero esa era mi oración. Y Dios escuchó la oración y me permitió hacerlo. Y me acuerdo como ahora que cuando me llegó esta prueba, que era ya estaba haciendo medicina de emergencia, esa persona que está viva todavía, me tocó hacer una prueba de lo que se llama, hoy se conoce como un discernimiento médico. El discernimiento médico me lo dio él, porque eso que yo hice, la palpación digital, no se practica ni está escrito en ningún texto de medicina. Ahora está escrito porque yo lo escribí y lo tomaron y lo escribieron, como una experiencia más clínica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros permitimos, aún en nuestro andamiaje de poco conocimiento de la palabra de Dios, someternos a Dios, Dios va glorificándose en nosotros para que lleguemos a la estatura que Él quiere llevarnos. O sea, que no hay excusa que no te deje superarte. Sencillamente es que tengas la disposición de hacerlo. Y lo hizo conmigo que ni le conocía. Ahora que usted y yo le conocemos, ¿cuánto más Él no hará por nosotros? Son cosas que la gente no se da cuenta de que el que murió no ha puesto en bandeja de plata todas las bendiciones. Todas las bendiciones. No es una, todas.
El tiempo de depositarla y de realizarla está en Él, porque todo es de Él, para Él y por Él, y para Él seremos hasta la eternidad. Aquí quiero levantar en una oración, darle un aplauso al Señor, claro que sí. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra tan rica que ha traído Jeremy. Te doy gracias, Señor, por la vida de ella y la de su esposo. Te pido que tú le bendigas con toda bendición a este matrimonio y le prosperes en todos sus caminos. Así como ha prosperado su alma, le sean prosperado todas sus cosas. Atamos y paralizamos todo poder de las tinieblas que se oponga a que ellos no puedan seguir hacia adelante. Queda atado y cancelado. Y declaramos, Señor, que su bendición está próxima a cumplirse y que ciertamente antes de irnos de esta tierra, la veremos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Revélanos, Señor, tu palabra, porque mañana venimos con un denuedo a hablar de la crucifixión y de las 7 palabras que tú hablaste en la cruz del Calvario antes de morir, que es nuestra bendición. Ahora, Señor, llévanos con bien y regrésanos con bien mañana, y que mientras nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu y nuestra alma estén en adoración a ti, como están los santos en el cielo, adorándote y exaltándote cada segundo de nuestra vida. Toda la gloria y la honra será para ti, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor, que Dios les bendiga.